Hola, soy tu amigo Alberto Cartier y hoy tú y yo vamos a hablar de algo que está tan normalizado que ni siquiera lo cuestionamos. El precio de gustarle a todos. Porque puede que hayas aprendido a sonreír cuando estás cansado, a decir que sí cuando querías decir que no, a cuidar a todos menos a ti. Puede que se te dé tan bien caer bien que nadie nota el vacío que llevas dentro. Pero tú sí que lo notas y te pesa. Así que hoy vamos a hablar del people pleasing, de los supercomplacientes, de esa necesidad de agradar a toda costa, de la herida de rechazo que está detrás y del miedo brutal que sentimos cuando tenemos que poner un límite. Este episodio es para ti si te cuesta decir que no sin sentir culpa, si necesitas la aprobación de los demás para sentirte en paz, si sientes que te adaptas tanto que te estás perdiendo a ti mismo, o si te fuerzas en gustar y aún así te sientes solo. Y quiero que sepas algo desde el principio, no estás roto, solo has aprendido a sobrevivir así. Pero hoy vamos a aprender a vivir distinto. Vamos a desenmascarar esa herida, vamos a soltar el personaje que complace y vamos a construir juntos una nueva forma de quererte, una donde no te traiciones por miedo a no gustar. Porque si para que te quieran tienes que dejar de ser tú, entonces no te están queriendo a ti. Si es tu primer episodio, bienvenido al podcast de Alberto Cartier. Este es el podcast que más está creciendo en español y no porque gritemos verdades, sino porque las decimos en voz baja, para que te lleguen, para que te sirvan, para que te transformen. Soy Alberto Cartier, intérprete de conferencias, coach, formador, bestseller de Amazon y alguien que sabe lo que es vivir complaciendo y también lo que se siente al dejar de hacerlo. Así que prepárate porque hoy no vas a escuchar una charla, hoy vas a empezar una liberación. ¿Qué es el people pleasing? ¿Qué es ser súper complaciente? Hay una trampa emocional que muchas personas confunden con virtud, que es la trampa de querer caer bien. Decir que sí, aunque quieras decir que no. Adaptarte tanto al otro que acabas por no saber quién eres tú. A esto se le llama people pleasing y no es amabilidad, es una ansiedad con disfraz. No se trata de ser una persona educada o generosa, se trata de una compulsión interna a agradar, una necesidad automática de evitar el conflicto, de recibir aprobación, de asegurarte de que nadie te juzga o se aleja. Detrás de cada sonrisa forzada hay una emoción que no se expresa. Detrás de cada tranquilo no pasa nada, hay un nudo en la garganta que sí que pasa. Y aunque a simple vista puede parecer un rasgo positivo, el ser súper complaciente es una estrategia de defensa, un escudo emocional. No lo haces porque te sobra el amor, lo haces porque te sobra el miedo. Y esto se nota en tu vida diaria. Ese miedo se cuela en lo cotidiano sin que te des cuenta. Por ejemplo, cuando estás agotado y aún así dices que sí a esa reunión extra. Cuando sientes que no te ha tratado bien pero te disculpas tú. Cuando alguien te pide algo injusto y para no incomodar accedes con una sonrisa. O cuando te pasas el día pendiente de todos pero nadie está pendiente de ti. Especialmente tú. Son pequeñas decisiones casi imperceptibles que se van acumulando, que van acumulando resentimiento, cansancio, sensación de injusticia, pero que estás provocándote tú mismo al no ponerte el primero. Y lo más doloroso es que no sabes cómo parar, porque no se trata de lo que haces, se trata de por qué lo haces. Para entender esto hay que mirar hacia atrás, porque nadie nace complaciente. Lo aprendemos, lo interiorizamos muy pronto, y en la mayoría de los casos desde la infancia. Cuando eras niño probablemente notaste que si te portabas bien, te felicitaban, si ayudabas, te sonreían, si callabas tus emociones, te decían que eras maduro, pero si llorabas, protestabas, mostrabas frustración o enfado, te castigaban, te ignoraban o te quitaban el amor. Y así entendiste que tu valía estaba condicionada a tu capacidad de agradar, que eras querido no por quien eras, sino por lo que dabas. Y este patrón quedó grabado, y aunque ahora seas adulto, tu cerebro sigue funcionando igual. Si agrado estoy seguro, si molesto, corro peligro. Entonces, ¿qué le pasa a tu cerebro cuando intentas decir que no? Pues como este patrón no es solo emocional, también es neurológico. Cada vez que intuyes que alguien puede rechazarte, tu sistema nervioso entra en modo alerta. Se activa la amígdala que interpreta ese no que estás a punto de sentir como una amenaza. Y entonces reaccionas, te tensas, tragas saliva, sonríes automáticamente, accedes aunque no quieras. Y todo eso lo hace tu cuerpo para sobrevivir, como si el otro tuviera un poder real sobre ti, como si estuvieras en peligro de verdad. Y no es una exageración, es una programación biológica. Para tu cerebro primitivo, el rechazo social equivale a muerte. Por eso cuesta tanto decir que no. Porque cuando estábamos en las cavernas y sentíamos dolor, ese dolor solía estar asociado a algo realmente malo, a que alguien te había hecho daño, a que te había roto un brazo, a que te habían dado un zarpazo, a algo que efectivamente te podía llevar a la muerte. Y por eso para nuestro cerebro, dolor es igual a muerte. Y no es verdad. Vivimos en una sociedad donde el dolor muchísimas veces es emocional y no lleva a la muerte. Y si seguimos comportándonos de esa manera, vamos a seguir sin tomar las riendas de nuestra vida. Porque que sea automático no quiere decir que sea verdadero.
solo quiere decir que no has reeducado aún ese sistema. Y esto es importante porque eso significa que se puede reeducar. Así que vamos a empezar con el precio que pagas por agradar tanto. Y aquí está lo más duro del ser supercomplaciente, del people pleasing, que te destroza por dentro, porque en el fondo sabes que no estás viviendo desde ti, sino desde el miedo a no gustar. Y pagas el precio de no saber quién eres porque siempre estás en función de otro, de relacionarte desde un personaje que mantiene la paz pero no la verdad, de sentirte cansado, drenado, emocionalmente saturado sin saber por qué, de vivir relaciones donde das el 90% y recibes migajas, y de acumular rabia contra todos los demás, pero sobre todo contra ti mismo. Y todo esto para evitar algo que acaba pasando igual, el rechazo, porque tarde o temprano alguien se aleja, porque no puedes gustarle a todos, porque ni tú te gustas cuando haces eso. Y lo peor de todo, lo más trágico, es que cuanto más intentas gustar, menos conectas. Cuanto más te adaptas, más invisible eres. Cuanto más te esfuerzas en ser aceptado, más te alejas de ti. Y te conviertes en un experto en leer al otro, pero en un alfabeto emocional de ti mismo. Sabes lo que quieren, lo que les gustan, lo que esperan, pero no sabes lo que tú necesitas. Ni siquiera sabes cómo sería una vida donde tú también importas. Y eso no es una vida, es teatro. Y además es un teatro agotador. Por eso este episodio no es solo una conversación, es una invitación a mirar de frente esa herida, a entender que no viniste a gustar, que viniste a vivir, y que el primer paso es dejar de tener miedo a decepcionar, para empezar a ser tú. El people pleasing, el ser supercomplaciente, es el síntoma. La herida de rechazo es la raíz, porque nadie intenta gustarle a todos por gusto, lo hace porque alguna vez se sintió tan profundamente rechazado, tan profundamente ignorado o tan profundamente no visto, que aprendió a evitar a toda costa ese dolor. Y la forma más rápida de evitarlo fue agradar, adaptarse, no molestar. Pero cuando vives para evitar el rechazo, dejas de vivir para ti. Y la herida de rechazo no es una tristeza puntual, es una sensación estructural de no pertenecer, de no ser suficiente, de sobrar, de que lo que tú cuentas no importa, de que tus cosas no son interesantes. Y se instala en la infancia, no por lo que nos pasó, sino por cómo interpretamos lo que nos pasó. Puede que no haya habido maltrato, ni violencia, ni insultos, basta con sentir que no éramos lo que nuestros padres querían, que éramos demasiado sensibles, demasiado intensos, demasiado ruidosos, demasiado callados, y entonces el niño o la niña interioriza algo peligroso. No soy adecuado tal y como soy. Y este pensamiento, que puede parecer insignificante, lo cambia todo. A partir de ahí, dejas de mostrarte como eres. Empieza a corregirse ese niño, empieza a corregirse esa niña, a observarse desde fuera, a controlar cada gesto para encajar. Y así nace la máscara del complaciente. ¿Cómo se manifiesta esto en la vida adulta? Pues décadas después, ese niño sigue vivo dentro del adulto. Y su herida de rechazo sigue operando, aunque ahora lleve corbata, o trabaje, o tenga pareja e hijos. Y se manifiesta de muchas formas. No soportas la crítica, aunque sea constructiva. Tienes miedo a molestar, a incomodar, a decir lo que piensas. Te cuesta pedir ayuda, temes ser una carga, te disculpas por existir, por hablar, por sentir. Cuando alguien se aleja, no lo interpretas como algo neutro. Cuando alguien se aleja, no lo interpretas como algo neutro, sino como una confirmación de que hay algo mal en ti. Y lo peor es que todo eso te parece normal porque llevas años viviendo así. Y el caso es que el complaciente no es quien eres, es quien tu herida te obliga a ser. Es un personaje que has diseñado para evitar el dolor, un yo falso que se especializa en caer bien, en prever necesidades ajenas, en encajar en cualquier entorno, aunque eso signifique apagarte por completo. Y la lógica es simple: si no molesto, si soy útil, si no genero conflicto, no me rechazan. Y aunque esa estrategia funcionó de niño, ahora te está matando poco a poco, porque nadie puede ser feliz viviendo un personaje. El complaciente es una coraza que protege, pero que aísla, y el precio de no ser rechazado es vivir sin que te vean. Y aquí entra un mecanismo inconsciente brutal, que es la repetición. Si tienes una herida de rechazo sin darte cuenta, vas a buscar vínculos donde vuelvas a sentir ese dolor. Y no es que seas masoquista, es que tu mente intenta resolver lo que ha quedado en abierto. Y por lo tanto te enamoras de personas que no están disponibles. Te rodeas de jefes o de amigos que te invalidan. Te esfuerzas por encajar en grupos donde no encajas. Todo para repetir la escena original y tratar, ahora sí, de ganarte el amor que no sentiste entonces. Pero el resultado suele ser el mismo: más rechazo, más frustración, más confirmación de tu herida. Y así cada relación que falla no solo duele por sí misma, sino que duele porque activa todos los rechazos anteriores. Y el precio no es emocional nada más, también es existencial, porque cuando vives desde esta herida, te traicionas a diario para mantener vínculos que no te nutren, te esfuerzas por gustar aunque eso implique dejar de ser tú, soportas lo insoportable para no estar solo, aceptas menos de lo que mereces porque crees que eso es lo que te toca, e inviertes tu energía en agradar y te queda muy poca para vivir. Y aquí va la verdad más dura: te quieren, sí, pero te quieren por quien finges ser, no por quien eres. Así que incluso cuando te aman, te sientes vacío, porque sabes que tú, el de verdad, sigue ahí escondido, agazapado, no se muestra. Y ese es el núcleo de la herida de rechazo. La sensación constante de que, por muy amado que seas,
no te ven. Y si no te ven, ¿cómo te vas a sentir amado? La buena noticia es que esto se puede sanar, y el primer paso es dejar de buscar fuera la validación que solo te puedes dar tú. Te voy a hablar ahora de un momento clave, que es cuando por fin te atreves a decir no, a poner un límite, a hacer lo que nunca has hecho por miedo, que es elegirte a ti. Y hay una palabra pequeña que muchos evitamos como si fuera una bomba nuclear, que es no. N-O. 2 letras, una sílaba, pero un montón de emociones encerradas, porque decir no cuando has vivido toda la vida buscando aprobación se siente como una traición, como si el mundo se fuera a derrumbar, pero no es el mundo lo que se tambalea, es tu máscara, porque resulta que decir no solo es poner límites, es tocar la herida. Cuando dices que no, te arriesgas a ser visto como egoísta, como antipático, como desagradecido, y eso para alguien que ha basado su identidad en gustar es insoportable. Además, para muchos de nosotros poner límites fue castigado en la infancia. Si te rebelabas perdías amor, si decías que no te ignoraban, si tenías necesidades te tachaban de complicado, así que tu sistema aprendió que poner límites es peligroso. Pero ahora eres adulto, aunque tu cuerpo siga reaccionando como si fueras un niño. Sientes culpa, ansiedad, miedo a perder al otro, te suenan las manos, ensayas frases, sobreexplicas y al final cedes otra vez. No porque no sepas decir no, sino porque crees que si lo dices van a dejar de quererte. Y aquí está la gran confusión. Creemos que poner límites es rechazar al otro, pero en realidad es protegernos a nosotros. Un límite no es un muro, es una puerta con una cerradura. No es una agresión, es respeto. No es egoísmo, es autocuidado. Decir no significa que no ames. Significa que también te amas a ti. Y este es el matiz que lo cambia todo. El límite no se pone para alejarte del otro, se pone para no alejarte de ti. Y no todos los límites se dicen. Hay algunos límites que simplemente se viven. Y muchas veces los más transformadores son silenciosos. Por ejemplo, no responder un mensaje cuando estás agotado. O cancelar un plan porque tu cuerpo te pide descanso. O no justificar cada decisión que tomas. O dejar de sonreír cuando algo no te hace puta gracia. O guardar silencio cuando antes explicabas todo. Cada vez que haces eso, te eliges. Cada vez que haces eso, tu niño interior entiende que ahora sí que hay alguien que lo proteja. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, el mundo no se cae, se reordena. Y el cuerpo no miente, el miedo a poner límites se manifiesta de forma física, de forma emocional y de forma mental. Sientes un sudor frío antes de una conversación incómoda, das justificaciones largas y enredadas, tienes un nudo en el estómago cada vez que sientes que alguien se puede enfadar, te autoengañas diciendo tampoco era para tanto, no pasa nada, mejor así. Pero sí que importa y sí que pasa y no es mejor así, porque cada vez que cedes por miedo, refuerzas la creencia de que tu verdad no tiene valor, de que tu bienestar es secundario, de que tu lugar en el mundo depende de agradar. Y vivir así es vivir con una deuda emocional constante. Y no te pido que empieces con algo enorme, no te pido que empieces plantando cara a tu jefe o cortando con tu madre o diciendo esa verdad incómoda a tu padre. Empieza con lo mínimo viable, con la regla del 1%, con un microlímite, con una pequeña lealtad contigo mismo. Respóndete a la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer hoy que me haga sentir que me respeto un poco más? ¿Qué pequeño no puedo atreverme a decir aunque tiemble? Y sobre todo, cambia el marco, reencuádralo, deja de pensar en poner límites como una amenaza para el vínculo y empieza a verlo como una declaración de amor propio. Si alguien se aleja porque ya no te sacrificas por él, no es una pérdida, es una liberación, es un regalo. Así que decir no es cerrar puertas, es abrir espacio para ti, para tu voz, para tus verdaderos vínculos. Cada vez que dices no con respeto, estás diciendo que sí a tu dignidad. Y si alguien se enfada porque has puesto un límite, míralo, obsérvalo. Esa persona no quería un vínculo, quería un sirviente emocional, quería acceso total a tu energía sin condiciones. Y eso no es amor, es dependencia encubierta. El límite separa el amor real del chantaje emocional. Realmente no quieres ese tipo de personas a tu lado. Y a mí me pasó con mi padre. Después de que mi madre muriera, mi padre decidió que iba a esperar 2 años y se iba a suicidar. Porque el dolor era demasiado, pero había acordado con la mujer que amaba que no nos iba a dejar huérfanos de padre y madre, así que iba a esperar. Y nos lo contó para que lo supiéramos. Por aquel entonces yo tenía 25 años. Y un tiempo después dijo que no se iba a suicidar, que se iba a quedar por nosotros, por sus hijos. Ya te puedes imaginar el alivio y lo bien que nos sentimos. Todo lo mal que nos habíamos sentido por no ser suficientes para que nuestro padre viviera, lo sentimos cuando de repente sí que lo fuimos. Pero sin que nosotros lo supiéramos, eso generó una deuda enorme. Pero una deuda tan grande que ya nunca pude pagarla. Mi padre se convirtió en alguien económica y emocionalmente dependiente de mí. Y aunque la parte emocional duró poco, la económica duró prácticamente hasta su muerte.
Yo no sabía decirle que no. No me atrevía a decirle que no. Y aunque le dábamos unas cantidades de dinero que hacían que sus hijos, que nosotros no pudiéramos vivir, y aunque esas cantidades descapitalizaban la empresa hasta que casi tuvimos que cerrar, yo no supe poner ese límite, porque no quería que mi padre me dejara de querer. Afortunadamente, con mucha terapia, con mucho coaching, conseguí romper esa dependencia emocional. Decirle que le quería, pero que no iba a seguir pagando su vida a costa de la mía. Y nuestra relación durante un tiempo se enfrió, claro que sí. Y yo durante un tiempo me sentí mal. Pero si solo me quería porque le daba dinero, ¿qué tipo de amor era ese? Hasta que me di cuenta de algo. Mi padre no era mi padre. Y te lo explico. Mi padre no era solo mi padre. Mi padre era un señor de más de 70 años que había vivido toda una serie de cosas que yo desconocía y que tenía sus propias heridas de la infancia, que me tuvo con 30 años y cuando yo miro a mis 30 años no me veo siendo capaz de educar a un niño. Y no me refiero a por favor y gracias, sino a de educar para ser independiente, a de educar en libertad, a educar como me gustaría que me hubieran educado. Porque tu padre no solo es tu padre, su faceta de padre es solo una faceta de su vida. Tu padre también es Alberto, como el mío, o Pedro, o Patricio, o Mariano, o José, o Antonio, como sea que se llame tu padre. Y su existencia no está definida solo por sus hijos, hay muchas más facetas. Todos somos seres poliédricos y la paternidad o la maternidad solo es un lado de ese poliedro de 58 lados. ¿Qué pasa con esto? Que solo dependes de ti, que claro que te han pasado un montón de cosas, que claro que te habría gustado que tu padre o tu madre se portaran o se porten de otra manera, pero eso no depende de ti. Y aquí va una idea que puede doler, pero también liberar. Cuando dejas de poner límites, no estás siendo amable. Estás siendo funcional. Estás sirviendo a otros a costa de ti. Y ese es el precio más alto, convertirte en instrumento en vez de en persona. Pero puedes cambiarlo, puedes empezar hoy. Con un solo no que te acerque a ti, con un solo límite que te recuerde que tú también importas. Y ahora te voy a contar de cómo sanar esa herida de raíz, de cómo dejar de vivir para evitar el rechazo y empezar a vivir para encontrarte contigo. Vamos a hablar de perdón, de práctica, de identidad, porque no has venido aquí a ser útil, has venido aquí a ser tú. Y hay una frase que me encanta, y es que solo puedes ser tú porque el resto de papeles ya están cogidos. Así que vamos al núcleo del episodio. Hasta ahora hemos desenmascarado el people pleasing, el supercomplaciente, hemos expuesto la idea de rechazo, hemos entendido el miedo visceral a poner límites. Pero si solo te quedas con la teoría no cambia nada, y como sabes, el podcast de Alberto Cartier es de hacer, no solo para que te reconozcas en la herida, es para que empieces a salir de ella. Y salir significa algo muy simple y muy difícil, elegirte a ti. Incluso si eso significa decepcionar a otros, incluso si eso significa perder aprobación, porque cuando dejas de buscar validación fuera, empiezas a reconstruir la relación más importante de todas, que es la que tienes contigo. Y lo primero es mirar de frente la herida, porque sanar no es borrar el pasado como si no hubiera existido, es mirarlo sin que duela tanto, es atreverte a recordar sin justificar, es dejar de minimizar lo que te dolió. Ese momento en el que sentiste que no importabas, esa vez que expresaste algo y te llamaron exagerado, esa sensación constante de tener que ganarte el cariño, todo eso cuenta, todo eso te moldeó. Y la práctica empieza por ahí, por mirar con honestidad y ternura, no con rabia, no con victimismo, con claridad, y decirte tal cual: te entiendo, tenías miedo, no eras débil, eras un niño aprendiendo a sobrevivir. Y puedes usar la escritura para esto. Pregúntate, ¿cuándo sentí por primera vez que solo me querían si era útil? Y ve que te respondes. Pregúntate también qué aprendí sobre el amor y el valor en mi infancia. Y responde, porque nuestro cerebro es como Google, está deseando responder preguntas. Y pregúntate en quién tuve que convertirme para sentirme aceptado. Esto va a hacer una reconstrucción profunda, es volver al origen para dejar de repetir el patrón. Lo segundo es diferenciar amor de aprobación. Uno de los mayores errores es confundir aprobación con amor, y son cosas distintas. La aprobación se gana, se conquista, es condicional, depende de tu rendimiento, de tu obediencia, de tu capacidad de agradar. Y el amor no, el amor verdadero no se gana, se ofrece, se recibe, se sostiene. Cuando creces en un entorno donde solo te validan si cumples expectativas, crees que amar es esforzarte, y te pasas la vida esforzándote en pareja, en el trabajo, en tus círculos, porque si no te esfuerzas, sientes que no vales. Pero eso no es amor, eso es transacción. Y tienes que empezar a decirlo con todas las letras. Deja de llamar amor a lo que es conveniencia. Deja de decir que eres valiente cuando en realidad te callas por miedo. El primer paso para recibir amor real es dejar de mendigar aprobación. Y lo tercero es construir vínculos nuevos desde la autenticidad. Y aquí viene el vértigo. Cuando dejas de complacer, cambian tus relaciones. Unas se enfrían, otras se rompen y otras por fin profundizan, porque cuando tú cambias, tu sistema relacional completo se tambalea y la gente se descoloca y algunos dicen: has cambiado, y sí, has cambiado, has dejado de traicionarte para mantenerles cómodos. Y ahí es donde empieza el amor real.
con relaciones menos numerosas pero más sinceras, con vínculos donde puedes mostrar tu enfado, tu cansancio, tu no, donde no necesitas explicar cada gesto, donde puedes ser tú y quedarte tranquilo. Cuarto, hay herramientas prácticas para empezar hoy. Y esto no se transforma solo con introspección, necesitas prácticas, necesitas un ritual, necesitas microacciones. Y te voy a contar algunas. Primero, un diario del no. Cada día apunta una vez que hayas dicho no, o una en la que querías decirlo pero no pudiste. Y escribe cómo te has sentido, qué has pensado, qué te daba miedo que pasara. Y hazlo durante 30 días, no para juzgarte, sino para observarte, para darte cuenta. Segundo, el ejercicio del espejo. Cada mañana mírate al espejo y di: hoy solo me tengo que agradar a mí para valer. Hoy solo necesito mi permiso para existir. Y hazlo en voz alta, aunque te parezca ridículo, aunque te tiemble la voz porque estás reprogramando tu cerebro. Tercero, una carta a tu yo pasado. Escribe una carta al tú que se cayó por miedo, al que cedió, al que se esforzó por ser querido. Y dile lo que nadie le ha dicho, valídalo, abrázalo y dile: ya no estás solo, estoy aquí y ahora tú eres mi prioridad. Cuarto, practica el microlímite. Elige una situación pequeña donde te suelas traicionar y hazlo distinto. No respondas al instante, no expliques todo, no sonrías si no lo sientes. Solo una vez al día. La constancia hará el resto. Estas herramientas son puertas y tú decides si las abres o no. Llegados a este punto hay una frase que quiero que integres. Decir no a otro es decirme sí a mí. Y esta es muy importante. Decir no a otro es decirme sí a mí. Cada vez que marcas un límite estás enviando un mensaje al universo. Ya no me abandono, ya no me traiciono, ya no me vendo barato. Y sí, eso puede significar decepcionar a alguien. Pero esa decepción es sagrada porque es la prueba de que por fin te has elegido. No necesitas gustarle a todos, necesitas gustarte tú. Y no necesitas que todos te quieran, necesitas quererte tú, incluso cuando no te aplauden. Hoy hemos hablado de un tema incómodo pero que era necesario, porque complacer parece inofensivo pero desgasta, porque no poner límites parece noble pero te anula, y porque vivir para que te quieran es la forma más lenta y más segura de dejar de quererte tú. Así que a lo mejor este episodio te ha removido, o te ha dado respuestas, o te ha hecho verte con nuevos ojos. Da igual desde donde lo vivas. Lo importante es que ahora ya lo sabes, puedes decir no, puedes decepcionar, puedes cambiar el patrón. Y por si nadie te lo dice hoy, quiero decírtelo yo. Te quiero, creo en ti y creo en tu capacidad de crear una vida mejor para ti. Una vida donde no gustes a todos, pero donde por fin te gustes tú. Nos vemos en unos días. Ah, y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ni con ningún otro profesional cualificado.